¿Qué ocurre cuando un país crece demasiado rápido, pero se olvida de prepararse para el futuro? En China, ese futuro ha llegado, y no es agradable. Millones de ancianos se están quedando atrás. Algunos viven solos en pueblos fantasma, otros intentan sobrevivir con pensiones mínimas, y algunos acaban literalmente abandonados, dependiendo de la caridad para comer. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Quién se asegurará de que no mueran de hambre o soledad? La proyección es aterradora. 400 millones de chinos mayores de 60 años para el año 2040. Esto significa que el país pronto tendrá más ancianos que toda la población de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Tiene el gobierno algún plan? ¿Está la población preparada para ello? Hoy, Bello Mundo le lleva al interior de esta crisis invisible, el lado oscuro de China que poca gente conoce. Una realidad que no aparece en los anuncios sobre tecnología y progreso. Número 1. La primera impresión. Si aterrizas en una metrópolis china como Pekín o Shanghái, la cabeza te dará vueltas de tanta grandeza. Amplias avenidas, altísimos rascacielos, coches eléctricos por todas partes y un ritmo frenético de modernidad. En medio de este torbellino, la gente utiliza sus teléfonos inteligentes para pagar los helados en la calle, taxis totalmente digitales, restaurantes sin menú físico, todo a través de un código QR y un internet tan rápido que da la sensación de estar en la vanguardia del futuro. Las imágenes clásicas también están ahí, la imponente ciudad prohibida, la gran muralla serpenteando entre las montañas, templos budistas mezclados con escaparates de tiendas internacionales y sofisticados cafés. Desde fuera, es fácil creer que el país ha alcanzado un nivel de progreso incuestionable, con tecnología punta, universidades de renombre y empresas que dominan los mercados mundiales. Pero basta con caminar un poco más allá de las postales para darse cuenta de que hay algo que no encaja en esta imagen futurista. Allí, en los callejones y calles menos transitadas, se ve a un anciano sentado en la puerta de una tienda cerrada, con la mirada perdida. Más allá, un grupo de ancianas recoge botellas para venderlas y completar sus ingresos. Y si su viaje le lleva más allá de las metrópolis, encontrará pueblos en los que prácticamente solo quedan ancianos. En algunos de estos pueblos, el 70% de los residentes tiene más de 60 años. Es entonces cuando te das cuenta, hay una China dentro de China. Mientras los titulares hablan de tecnología de 5G, inteligencia artificial y robots, hay un ejército de ancianos preguntándose cómo van a pagar las medicinas del mes o quién va a cuidar de ellos cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Entonces uno piensa, seguro que tienen hijos que les ayuden, ¿no? Y ahí es donde surge uno de los mayores dilemas del país. La política del hijo único y la emigración masiva a ciudades lejanas han dejado a millones de ancianos completamente aislados. Algunos no tienen hijos, otros solo tienen uno, que ahora trabaja a kilómetros de distancia, sin tiempo ni condiciones para cuidar de sus padres. Y este panorama está lejos de mejorar. China se enfrenta a un reto colosal. ¿Cómo atender a tantos ancianos en tan poco tiempo? Después de todo, las proyecciones indican que para el año 2040, el país tendrá más de 400 millones de personas mayores de 60 años, una cifra superior a toda la población de Estados Unidos. Y esa es solo la primera capa de una realidad mucho más compleja que vamos a explorar ahora. Número 2. Las raíces milenarias y el culto a los mayores. Para entender el dilema actual, tenemos que retroceder en el tiempo y ver cómo la cultura china siempre ha valorado a sus mayores. En el confucianismo, el respeto y la obediencia a padres y abuelos, el famoso jiao o piedad filial, se consideraban virtudes sagradas. Durante siglos, la estructura familiar fue amplia y fuerte. ¿Necesitaba ayuda un abuelo? Tenía 5 o 6 hijos, además de nietos, y todos vivían juntos o, como mínimo, muy cerca. Y no piensen que un anciano era tratado como una carga.
todo lo contrario. Eran los guardianes del conocimiento, los responsables de los rituales familiares y los consejeros de la comunidad. Por eso muchas pinturas clásicas chinas representan a los ancianos como símbolos de prosperidad, longevidad y armonía. Este modelo funcionó durante siglos, pero el mundo no se ha quedado quieto. La revolución cultural, las reformas económicas y, sobre todo, la política del hijo único, rompieron esta estructura familiar que había funcionado durante siglos. Las familias se redujeron, los jóvenes se trasladaron a las grandes ciudades, los ancianos se quedaron. Si antes todo un pueblo se movilizaba para cuidar de un abuelo, hoy el panorama es distinto. Muchos viven solos, sin hijos cerca, dependiendo solo de los vecinos y de pensiones mínimas para sobrevivir. Y el problema no hace más que crecer. Con los avances de la medicina y la calidad de vida, los chinos viven más que nunca. Pero una persona mayor que vive más tiempo necesita más cuidados, más medicinas, más apoyo. ¿Y quién va a garantizar todo esto en un país donde la población envejece a un ritmo alarmante? El respeto a los mayores sigue siendo un valor muy arraigado en la sociedad china, pero en la práctica, lo que antes era una tradición se ha convertido en un dilema irresoluble. Y lo que es peor, esto es solo el principio. Número 3. La primera señal de alarma. La cuestión de la vejez en China no se convirtió en una crisis nacional de la noche a la mañana. Ya en los años 90 y principios de los 2000, los expertos advertían de que China envejecía demasiado rápido. Pero en aquella época, el gobierno tenía otras prioridades: crecimiento económico acelerado, expansión industrial, entrada en la Organización Mundial del Comercio. A medida que se levantaban rascacielos en Pekín y Shanghái, toda una generación de jóvenes abandonaba el campo por las metrópolis. ¿Y quién se quedó? Los ancianos. En muchas regiones rurales, lo que antes eran pueblos llenos de vida, con niños jugando y familias numerosas reunidas, se han convertido en auténticas ciudades fantasma de ancianos. Casas vacías, escuelas que cierran por falta de alumnos y una población predominantemente gris que intenta salir adelante como puede. La situación se agravó aún más cuando la natalidad cayó en picado. Nacen menos niños, los ancianos viven más. Y entonces surgió la pregunta que nadie sabía cómo responder. ¿Quién va a mantener a esta población envejecida si el número de jóvenes no hace más que disminuir? Y lo que es peor, ¿quién va a cuidar de los millones de ancianos que viven solos, sin hijos cerca, sin hospitales accesibles y sin red de apoyo? Con este telón de fondo, empezaron a surgir historias que nadie habría imaginado ver en la China moderna. Parejas de ancianos que sobreviven solos, ancianos que recogen latas en la calle para complementar sus pensiones, e incluso casos de abandono total. El país que se había enorgullecido de su respeto por los ancianos, corría ahora contrarreloj para evitar el colapso social. Número 4. La política del hijo único y el efecto dominó. Implantada en los años 80, la política del hijo único pretendía contener el crecimiento demográfico. De hecho, tuvo éxito. La tasa de natalidad cayó en picado. Sin embargo, el efecto secundario no se hizo esperar. Si antes tenías 4 o 5 hermanos para compartir los cuidados paternos, ahora te quedas con un solo hijo, que además tiene que hacer frente a un trabajo competitivo, criar una familia, pagar un alquiler por las nubes en una gran ciudad. ¿Y dónde está el tiempo y el dinero para mantener a los mayores? Es más, hay casos en los que el hijo único, por motivos de estudios o trabajo, acaba trasladándose al extranjero. El resultado, los padres y abuelos se quedan en el país, viviendo de forma independiente en la medida de sus posibilidades. Cuando su salud empieza a fallar, la situación se convierte en un drama. Por no hablar de las familias que no tuvieron hijos, o que los perdieron en accidentes, enfermedades. ¿Y luego qué? ¿Quién se ocupa de ellos? Hay noticias de ancianos totalmente desprovistos de familiares que tienen que salir adelante con pensiones muy bajas. Y no crean que esta realidad se da solo en el campo.
En muchas ciudades han surgido barrios enteros donde solo viven ancianos. Los jóvenes se han ido y lo que queda son edificios silenciosos, sin niños, sin movimiento y sin servicios básicos. Los mercados cierran, los hospitales se llenan y todo se ralentiza. Este panorama va en contra de todo lo que la cultura china ha predicado durante siglos. Cuidar de los padres siempre ha sido un deber sagrado. Pero ahora, entre la tradición y la realidad, el abismo nunca ha sido mayor. Número 5. De las malas pensiones a los orfanatos de ancianos. Pasemos ahora al punto más chocante. Muchos de estos ancianos viven prácticamente en el umbral de la pobreza. Las pensiones rurales son mucho más bajas que las urbanas, y para quienes nunca han trabajado en una gran industria o empresa estatal, la prestación puede ser casi simbólica. Pensemos en un subsidio tan bajo que apenas alcanza para comprar medicamentos para la tensión arterial. En algunas zonas aisladas, el cálculo es sencillo. El anciano no recibe lo suficiente, no tiene fuerzas para seguir trabajando en el campo, y sus hijos, si existen, tampoco tienen dinero para cubrir todos los gastos. Y así se multiplican las historias de abandono. Con este telón de fondo, la prensa internacional descubrió los lugares conocidos como orfanatos para ancianos. Se trata de templos budistas, iglesias u ONG que abren sus puertas para acoger a ancianos abandonados o sin hogar. Uno de los casos más famosos es el del templo Jiqiang, en la provincia de Fujian, donde la monja encargada acoge a hombres y mujeres frágiles, les ofrece comida y un lugar donde dormir. A primera vista, parece maravilloso que exista semejante red de solidaridad, pero cuando se piensa en ello, asusta que algo tan básico, tener un techo y unos cuidados mínimos, dependa de donaciones y esfuerzos voluntarios. ¿Qué dice esto del sistema de seguridad social? Lo más aterrador es que muchos ancianos llegan a estos lugares en estado crítico. Allí, muchos ancianos llegan con heridas, desnutridos, sin ningún tipo de atención médica reciente. Algunos mejoran un poco su salud, otros simplemente pasan allí sus últimos días, recibiendo al menos un poco de dignidad. Pero estos refugios son pequeños e insuficientes, y si hoy ya hay una crisis humanitaria para atender a esta población, ¿qué ocurrirá cuando un tercio de China esté formado por ancianos? Número 6. Pensiones, escasez de mano de obra y desigualdad regional. China tiene un sistema de pensiones, pero no está unificado. Cada provincia o ciudad gestiona sus propios fondos, y donde la economía es más fuerte, como Pekín, Shanghái o Guangdong, hay más recursos para mantener a los pensionistas. Sin embargo, en las regiones menos desarrolladas, sobre todo en el noreste y el interior, las cuentas no cuadran. El resultado es un enorme déficit de pensiones en determinadas zonas y la amenaza de que el sistema se declare insolvente en breve. Los expertos advierten de que, si nada cambia, habrá un déficit gigantesco hacia el año 2035. Ahí radica otro problema. La mano de obra en muchos sectores básicos del cuidado de ancianos simplemente no existe. Faltan cuidadores profesionales, enfermeras especializadas en geriatría, fisioterapeutas, y los que podrían hacer este tipo de trabajo a veces prefieren otras ocupaciones más lucrativas. Las ciudades más ricas intentan solucionarlo abriendo residencias de ancianos premium, con grandes infraestructuras, pero precios muy elevados. Al mismo tiempo, las instituciones públicas son pocas y tienen colas enormes. Se ha hablado de 10.000 personas esperando una plaza en una residencia de ancianos de 1.000 camas en Pekín. Mientras tanto, miles de asilos privados tienen camas vacías porque nadie puede pagar las cuotas mensuales. Toda esta confusión crea un abismo regional. Si envejeces en Shanghái, tus posibilidades de encontrar un centro un poco mejor son mayores. Si estás en el estancado noreste o en el remoto interior, te las apañas como puedes. Número 7. Intentos curativos y proyectos piloto. ¿El gobierno está parado? Number E
para ser sinceros, no puede quedarse quieto. Desde 2016, China ensaya un seguro de dependencia en 15 ciudades. La idea es sencilla. Cada trabajador urbano contribuye a un fondo único que ayuda a cubrir los gastos de enfermería, residencias de ancianos y rehabilitación. ¿El problema? No hay una norma nacional. Cada ciudad establece sus propias reglas y la demanda ya es enorme. Además, las residencias acreditadas para recibir esta prestación no dan abasto. Los que consiguen plaza pueden tener algún apoyo, pero la calidad de la atención varía absurdamente. Paralelamente, el gobierno ha elaborado un ambicioso plan. Para 2025, todas las provincias deberán contar con un sistema básico de atención a las personas mayores. Esto incluye visitas a domicilio para quienes viven solos, atención médica accesible y la construcción de más residencias públicas. ¿Parece un avance? Sí, pero los críticos califican estas medidas de venda temporal, porque sin resolver el problema central, el desajuste entre la población joven y la anciana, la falta de profesionales cualificados y el déficit del fondo de pensiones, la crisis no hará sino avanzar. Mientras tanto, surgen soluciones puntuales, ONG que reparten comidas, voluntarios que visitan a ancianos solos, programas locales de guardería para ancianos, donde pasan el día ocupados en actividades para no quedarse solos. Todo esto es encomiable, pero cuando se habla de un país con más de 1.400 millones de habitantes, es como intentar apagar un incendio forestal con un cubo de agua. Otro modelo en auge son los hogares comunitarios, gestionados por asociaciones de vecinos, donde el coste es menor y la estructura más sencilla, habitaciones compartidas, comida básica y algunas actividades recreativas. Pero la cola para conseguir una plaza es interminable, y cuando estos lugares no dan abasto, se producen escándalos de malos tratos, negligencia y exceso de trabajo del personal, que se ocupa de ancianos que necesitan mucha más atención de la que el sistema puede proporcionarles. En este contexto, surgen historias tristes. Ancianos que prefieren quedarse solos en casa, aunque estén enfermos, para no molestar. Ancianos que pasan el triple de tiempo caminando hasta el mercado porque no quieren molestar a sus hijos. Y los que, sin salida, simplemente se rinden. La pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo le queda a China antes de que esta crisis alcance el punto de no retorno? Ante todo esto, China se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, la propaganda oficial insiste en promover los valores tradicionales del cuidado de la familia y en lanzar programas piloto que aún están sobre el papel. Por otro, el reloj corre. Cada vez hay más ancianos dependientes de cuidados especiales, mientras la tasa de natalidad sigue cayendo. Si pensabas que China era todo TikTok, turbinas de crecimiento económico y fiestas de farolillos, ahora sabes que hay otro lado enorme, y algo subestimado por los focos. Un lado que implica soledad, abandono y muchos retos para mantener la dignidad de quienes han trabajado tan duro toda su vida. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la realidad de la vejez en China? Deja tu comentario a continuación y comparte este vídeo con quien también le gusten los contenidos que van más allá de lo obvio. Y si te ha gustado este viaje, permanece atento a Bello Mundo, porque aún queda mucho por explorar sobre lo que ocurre en China y en el resto del mundo, cuando se apagan las cámaras de los turistas. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que nadie te cuenta. Gracias por vernos y hasta la próxima.